Estoy grabando. El capítulo 5 de Gálatas, si ustedes se fijan, tiene 26 versículos. Es bastante extenso. Así que yo voy a confiar mucho en que ustedes son habilosos, son inteligentes y que no tengo que explicar tantas cosas. Hay cosas que ya uno las ha visto, ¿verdad? Que ya hemos repasado con Romanos también. Así que vamos a ir avanzando, ¿ya? Vamos entonces, voy a poner los lentes porque si no, no veo nada. Yo sin lentes soy lo más inútil que hay, pues. ¿Qué queréis que les diga? Sin lentes yo puedo ver de lejos, pero de cerca me muero. No, me muero ahí. Ok. Están todos sucios, pero no importa. Ya. Fíjense ustedes entonces. El título de Gálatas capítulo 5... El título de Gálatas capítulo 5 dice, estad firmes en la fe. Estad firmes en la fe. Bueno, el estar firmes en la fe es un objetivo de todos nosotros. Cuando hablamos de estar firme, nos estamos refiriendo específicamente, según el contexto, a estar firme respecto de falsas doctrinas, falsos maestros, falsas ideas, falsas suposiciones, falsos maestros, falsos profetas, falsas iglesias. Eso es estar firme. Cuando Pablo dice estar firmes, lo que nos está diciendo es cuidémonos del zarandeo. El zarandeo es lo que justamente estaban experimentando los gálatas, que estaban siendo movidos, estaban siendo sacudidos de la plataforma del evangelio que ellos habían recibido de todo corazón. Ustedes pueden recordarse ahí en Gálatas 3.1, cuando dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad a vosotros, cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros? ¿Ok? Así que Pablo está preocupado porque los Gálatas estaban siendo movidos de la firme plataforma, del fundamento del Evangelio, de la justificación por la fe. Y los Gálatas estaban perdiendo su firmeza, su estabilidad, estaban siendo movidos como arena movediza hacia otro sector que no era el original. Y por lo tanto se le estaba presentando una mala interpretación o una mala lectura del Evangelio. En Gálatas capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo manifiesta su sorpresa sobre este zarandeo, esta confusión, este hechizo que estaban sufriendo las iglesitas de Galacia. Y ya les dije en clases anteriores que cuando un creyente en el Evangelio de Jesucristo es movido de su base, ¿verdad?, y acepta otras proposiciones que no provienen del Evangelio o corresponden a una mala lectura del mensaje evangélico, pues eso nos desliza hacia la apostasía. ¿Vale? El momento previo de la apostasía es el zarandeo. Uno primero es sacudido, es confundido, es aturdido, es desorientado. Y si nosotros no buscamos refugio en la firme roca que es el Cristo del Evangelio, de los apóstoles y los profetas, vamos a ser deslizados hacia otro sector. Y eso nos saca del Evangelio. Eso se llama apostatar. Apostatar es rechazar, dar la espalda a aquello que habíamos aceptado de todo corazón. Pero ojo, no basta con aceptar algo de todo corazón. Tenemos que aceptar la verdad. Algo que es probado, comprobado por el texto bíblico y por otro texto bíblico y por otro texto bíblico. Algo que es apoyado por los profetas, por los apóstoles, por las palabras de Jesús, por las palabras proféticas. Cuando tenemos un buen fundamento y luego le damos la espalda a ese fundamento porque nos hacen dudar, eso es apostatar. ¿Ok? Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. La palabra alejado es
que nos hayamos cambiado, que hayamos rechazado, que hayamos desertado, que hayamos soltado las riendas, hayamos dejado, nos hayamos alejado de la senda. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos, noten que esto es obra de seres humanos, falsos maestros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ok? Cuando habla de perturbar, quiere decir que quieren introducir dudas, quieren introducir escepticismo, cuestionan. Yo no tengo el libro acá, pero estoy terminando de leer un libro que se llama La Pasión. Y es de un teólogo, eminente teólogo y qué sé yo. Bueno, me he horrorizado con el famoso teólogo, porque según él dice que los autores de los evangelios sinópticos, Marco, Mateo, Lucas, que dice que no son los autores. Y que ellos cuando escribieron eso, dice que ellos no fueron testigos de las cosas que están escribiendo. Una cosa increíble. Y da unos muy buenos fundamentos. Entonces, Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que pretenden perturbar, pervertir, confundirnos, hacernos entrar en la duda respecto a lo que hemos recibido como palabra de Dios. ¿Vale? Así que Gálatas capítulo 5 comienza el versículo 1 diciendo, estad firmes. Estad pues firmes, dice él, en la libertad. Cuando Pablo habla de la libertad, estoy en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cuando Pablo habla de la libertad, está hablando de la justificación por la fe. ¿La libertad en qué? La libertad en Cristo. La libertad que Jesús nos da del pecado. La libertad del pecado. Nos liberamos del yugo de esclavitud que es el pecado. En ese sentido, ¿cómo nos liberamos del yugo de esclavitud del pecado? Por la fe en Jesús. Justificación por la fe. Justificado pues por la fe, tenéis paz o reconciliación para con Dios. Y eso es por la fe en los méritos del Salvador. Su vida, su testimonio, su sacrificio, su pasión, su muerte, su descanso en la tumba, su resurrección, las promesas de su venida. Cuando nos aferramos a las palabras de Jesús, le creemos por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos reconciliación. Estábamos enemistados con Dios, pero ahora en Jesús, que es nuestro mediador entre nosotros y el Padre, tenemos reconciliación con Dios. Pero es por la fe. El justo por la fe vivirá. Sin embargo, los hermanos de Galacia estaban siendo deslizados hacia otra postura. No solamente tenían que o podían creer en Jesús, sino que también tenían que realizar ciertas obras, ciertos actos, cierta conducta justa para sumarla como mérito o recomendación para con Dios. Es decir, tenían que hacer cosas buenas, aparentemente buenas, que Dios exigía, para recién obtener el favor de Dios. Eso es salvación por obra o por mérito propio. Y eso es una perversión del Evangelio. Por eso que Pablo advierte, sino que hay algunos, dice, que nos quieren mover de la justificación por la fe y quieren trasladarnos hacia la justificación por obra, que nosotros es necesario que realicemos ciertos actos justos, ciertos actos buenos, para recibir el perdón de Dios. Y eso no es así. Porque el perdón de Dios es gratuito. No se cobra nada. Yo no tengo que realizar ninguna obra benéfica, una obra justa, una obra meritoria para obtener el perdón de Dios. Porque el perdón de Dios, su justificación es gratis. Es un don gratuito que se otorga a todo aquel que cree de todo corazón
en la sangre preciosa y los méritos de esa sangre de Jesús. Cuando entiende que Jesús murió en la cruz por mí y lo hizo por amor. Yo tenía que haber sido sacrificado y sin embargo Él se sacrificó por mí, se puso en mi lugar. ¿Ok? Y yo acepto por la fe ese sacrificio. De ahí en adelante, por gratitud, yo camino en obediencia en los principios de los mandamientos de Dios. ¿Vale? Así que habían algunos que nos querían sacar, mover de esa libertad del pecado. Y al retroceder a la realización de obras como mérito propio, eso era volver a la esclavitud. Por eso que Pablo dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, Pablo está diciendo, manténganse firmes en la justificación que es por la fe. ¿Ok? Ok. Así que el versículo 2 nos dice, he aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, acuérdense que los judaizantes estaban presionando a los hermanitos de Galacia para que se circuncidaran, ¿verdad? Acuérdense que hemos hablado latamente sobre el tema de la circuncisión. La circuncisión era una operación física, ¿no es cierto?, la parte íntima, ¿no es cierto?, del cuerpo del varón, y que esa señal, y que constituía una señal distintiva, visible, física, de pertenencia al pueblo de Dios. Bueno, con la justificación por la fe, ahora tenemos el privilegio de pertenecer al pueblo de Dios sin necesidad de estarnos operando, sin necesidad de una circuncisión, sin necesidad de hacer un tatuaje, una marca, de vestirnos de alguna manera, de peinarnos de otra manera. Ya no hay un signo externo que señale que somos del pueblo de Dios, porque ahora la pertenencia al pueblo de Dios es por la fe. La entrada a la iglesia, a la congregación, al cuerpo de Cristo, ahora es por la fe en Jesús. Ya no tengo que circuncidarme, no tengo que matar corderitos, no tengo que hacer caminatas, peregrinaciones, sacrificios, esto, otro, dar una suma de dinero, ir a llevarle comida a los pobres. Yo no tengo que hacer nada para obtener el perdón de Dios, salvo el arrepentimiento de todo corazón. Y eso es la entrada a la iglesia. Uno se hace miembro de la iglesia, ¿verdad? O forma parte del pueblo de Dios por la fe, cuando creo, acepto a Jesús como Señor y Salvador. Ese es el requisito para ser parte de la iglesia. ¿Ok? Así que ya no hay necesidad de circuncidarse. Pero los judaizantes estaban presionando a algunos hermanitos de Galacia de que era necesario no solamente circuncidarse, sino también algunos estaban diciendo que había que observar ciertas prácticas religiosas, ¿verdad? Que tiene que ver con las ceremonias, los ceremoniales de sacrificio, las fiestas anuales judaicas que recordaban ciertas fechas, ¿verdad? Bueno, todo eso ya no era necesario. Versículo 2, Gálatas 5:2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, si cedemos a la presión de los judaizantes y aceptamos ser circuncidados, bueno, entonces de nada nos va a servir la fe en Cristo, porque hemos puesto los méritos propios en una obra externa y no en los méritos de Cristo. Al circuncidarme, lo que estoy haciendo es depositar mi fe en mi mérito por haberme circuncidado. Estoy depositando mi confianza y mi fe en mis propios méritos por haberme circuncidado. Y no estoy confiando y depositando mi fe en el sacrificio de Jesús. Estoy confiando en algo que yo tengo que hacer y no
algo que hizo otro, es decir, Jesús. La justificación por la fe está en la confianza y fe que pongo en el sacrificio de otro, que es Jesús de Nazaret. No depositar mi fe y mi confianza en algo que yo tengo que hacer previamente para obtener el favor de Dios. Poner mi confianza en la circuncisión, en una obra propia, eso es salvación por las obras, justificación por las obras. Y Pablo dice que eso es caer de la gracia. Eso es caer en esclavitud, retroceder de la libertad que me da Cristo, volver a la esclavitud. Por eso que Pablo dice en el versículo 1, estad firmes pues en la libertad que porque Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos. Sujeto quiere decir esclavizado, bajo yugo. Al yugo de esclavitud. ¿Ok? Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces, ¿para qué se sacrificó Jesús? Si basta el perdón de los pecados o basta estar en regla con Dios circuncidándome, observando fiestas, matando animalitos. Bueno, entonces ¿para qué vino Cristo? Ya no nos aprovecha, no nos es útil. En vano vino Cristo. En vano se sacrificó Cristo en la cruz del Calvario si la justificación es por las obras. Basta circuncidarme y ya. ¿Ok? Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, o uno o lo otro. O caminas por la fe en Jesús, o caminas observando la ley de los sacrificios y la ceremonia y la circuncisión. Decídete. Bueno, si tomas la decisión de circuncidarte, bueno, entonces guarda todo. Comienza a observar la fiesta y mata corderitos y empieza a hacer la fiesta de Pascua y la fiesta de los panes de la proposición y comienza a observar la fiesta judaica entonces. No te quedes solo con la circuncisión. Si abrazaste la salvación por las obras, dale con todo. Vano es Cristo entonces, ¿para qué está? Versículo 3. Yo otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Porque hay que ser consecuente. O soy de Cristo o soy de la ley. Hay que ser consecuente. Versículo 4. Bueno, Pablo está señalando que quienes han optado por la justificación por las obras, impresionante, por favor pongan atención a estos términos. Pongan atención a esto. El versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis. ¡Wow! Esto es tremendo. Quienes comienzan a deslizarse por la salvación por las obras, lo que hacen es comenzar a alejarse de Cristo. Esto es impresionante. Dice acá el versículo 4, de Cristo os desligasteis. Imagínense, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto es tremendo. Dice que de la gracia habéis caído. Esa palabra caído es increíble. ¿Se acuerdan ustedes del famoso texto que dice el que cree estar firme, mire que no caiga? Acá dice, versículo 4, estoy en Gálatas 5:4, de Cristo desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Por qué no conecto con el famoso texto que dice, el que cree estar firme? Cuando dice el que cree estar firme, se está refiriendo al que está caminando por la fe. ¿Te acuerdan Romanos capítulo 1 cuando dice el justo por la fe vivirá? Eso quiere decir que diariamente nosotros nos desenvolvemos en la vida cotidiana por la fe. Y tenemos que vivir la vida hasta el final de nuestros días por la fe.
Porque no solamente la justificación es por la fe, sino que la santificación o perfección de la vida del creyente o la vida cristiana es por la fe. Y por lo tanto, Pablo nos dice que en ese caminar creyente de toda la vida tenemos que mantenernos firmes. ¿Firmes en qué? Firmes en la fe. ¿En la fe en qué? ¿O quién? Bueno, ¿en qué? En la sangre preciosa de Cristo. ¿En quién? En Cristo. Cuando Pablo nos dice manteneos firmes, no caigamos de nuestra firmeza. El que cree estar firme, cuando dice firme, se está refiriendo a mantenerse viviendo por la fe. Ahora, el que por X motivo no camina por la fe, dice que de la gracia caemos. Eso es una cosa tremenda. El que cae de la gracia se desliga de Cristo porque ya no vive por la fe en Cristo, sino que comienza a vivir por la confianza y fe en sus propios méritos, sus propias obras buenas. Comenzamos a satisfacer una necesidad de calmar la conciencia haciendo cosas buenas, pero nuestro corazón sigue irregenerado, ¿vale? La consecuencia de vivir por las obras o por mérito propio es alejarnos de Cristo, porque ya no estamos firmes en Cristo, ¿vale? Nos desligamos de Cristo, de la gracia caemos. Vivimos un engaño, porque al hacer obras buenas y confiar en eso y calmar la conciencia con hacer cosas buenas, lo que hacemos es modificar el aspecto externo de la vida del creyente, pero el interior es irregenerado. En cambio, si nosotros vivimos por la fe, el justo por la fe vivirá, el que se mantiene firme, las cosas buenas externas que pueda hacer son resultado de una transformación interna previa. ¿Se está entendiendo? Chicos, en 10 minutos más se va a cortar la transmisión. Tengo problemas para poder reiniciar porque ya no tengo el WhatsApp en el computador. Entonces, ustedes me van a esperar unos un minuto y yo les voy a enviar un nuevo link al grupo de WhatsApp de alumnos para que vuelvan a entrar otra vez. Me voy a demorar un poco, pero voy a enviarles el link de nuevo para que vuelvan a entrar, ¿ok? Así que si se corta, ya saben, esperen un minutito, 30 segundos y yo les envío el link otra vez por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Ok, bueno, ¿se va entendiendo hasta acá? ¿Se va entendiendo hasta acá? Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo desligasteis lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Traduzco. Pues nosotros, guiados por el Espíritu Santo, porque vive en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, así que el Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo es orientarnos, aconsejarnos, guiarnos, enseñarnos, redarguirnos, convencernos, persuadirnos, hablarnos, comunicarse. Esa es la labor del Espíritu Santo. Ya no nos guiamos solos, sino que el Espíritu Santo toma posesión de nuestra mente, de nuestra vida, influye en nuestros pensamientos, en nuestros procesos intelectivos. Estamos bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso en el versículo 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, noten, la esperanza de la justicia. ¿Vale? En otras palabras, cuando dice aguardamos, la esperanza es de esperar. Aguardar es esperar también. Nosotros esperamos el cumplimiento de las promesas por la fe. Abraham, por la fe, salió de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Sin ver la tierra y sin saber a dónde iba, pero él creía, esperaba, en esperanza que lo que Dios prometió respecto a la tierra prometida se iba a cumplir. Así que él, aunque no la viese, ni siquiera sabía dónde quedaba, él partió, obedeció por la fe. Nosotros de igual manera
nuestra vida terrenal la vivimos en esperanza, guardando, esperando que se cumplan las promesas de la tierra prometida. No la hemos visto, no la conocemos, pero tenemos la promesa y sabemos que el que prometió cumple. Así que vivimos por la fe esperando esa promesa. No le damos la espalda. No nos desanimamos, ni no, ya no creo ya porque no quiero estar esperando tanto. No. Seguimos perseverando y viviendo por la fe porque tenemos esa esperanza que se va a cumplir, aunque no la vemos. ¿Vale? Así que versículo 5 dice, pues nosotros por el Espíritu, claro, el Espíritu Santo nos ayuda a guardar en esperanza, no desanimarnos. El Espíritu Santo nos anima, nos alienta a que sigamos creyendo en Jesús. ¿Vale? Versículo 6. Pues, porque en Cristo, es decir, viviendo por la fe en Cristo, eso quiere decir porque en Cristo, ¿ok? Viviendo por la fe, el justo vivirá por la fe, el justificado vive creyendo y confiando en las promesas de Jesús. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, no tiene ninguna incidencia en mi experiencia de fe, la circuncisión. O sea, da lo mismo que yo haya aceptado a Jesús estando circuncidado o no estando circuncidado, no influye, porque la justificación es por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale entonces? Sino la fe que obra o que actúa o que acciona por el amor. ¿Se dan cuenta? Claro. Si empezamos con la discusión de qué apareció primero, la gallina o el huevo, no vamos a terminar nunca de discutir. Pero en términos prácticos, si queremos explicar un proceso para poder enseñarlo, claro, lo que hace uno primero es creer. Y lo demás viene después con la experiencia del creyente. Las obras de justicia, las obras de obediencia, la vida obediente viene como resultado de haber aceptado a Jesús por la fe, y no al revés. Si fuese al revés, sería por las obras y no por la fe. Espero que se esté entendiendo eso. ¿Ya? Si se corta, ya saben, me esperan 30 segundos y yo le mando un link. Le mando un link al grupo, ¿ok? Por favor, paciencia. Vamos al versículo 7. Vosotros, Pablo le habla a los Gálatas, vosotros corríais bien. Hasta donde yo los conocí, ustedes Gálatas vivían por la fe. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Notaron? Pablo continúa manifestando su preocupación. ¿Qué les pasó? ¿Por qué ese cambio? Si ustedes vivían por la fe y habían entendido el mensaje de la justicia de Cristo, de la justificación por los méritos en Cristo, ¿quién los estorbó? ¿Quién metió la cuchara para desviarlos a ustedes de este razonamiento? Versículo 8. Esta persuasión, es decir, los argumentos y el falso mensaje, el falso evangelio de los judaizantes, esa es la persuasión. Persuasión quiere decir con un discurso, un argumento convincente, ¿ya? Que parece lógico, que parece obvio, pero no necesariamente nos lleva a la verdad. Eso es una persuasión. Ahora, la persuasión puede ser usada para el bien o para el mal, para guiarnos a la verdad o guiarnos al error. La persuasión es un instrumento, un vehículo para conocer la verdad o guiarnos, es un vehículo de transmisión de comunicación, pero puede guiarnos a la mentira o a la verdad. Por eso que Pablo dice, esta persuasión, ese argumento atractivo que han presentado los judaizantes, no procede de aquel que os llama. ¿Notaron? ¿Quién os llama? ¿Quién llamó a los Gálatas? Jesús. Los Gálatas fueron llamados por Jesús en la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, esa persuasión no está guiada por el Espíritu Santo, es otro espíritu. Versículo 9. Un poco de levadura, o en este caso la persuasión falsa, el mensaje falso, el evangelio falso, un poco de levadura leuda toda la masa.
la congregación, los creyentes, la asamblea de los creyentes. Yo confío, dice Pablo, versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor. O sea, Pablo, a pesar del zarandeo, del sacudimiento que estaban soportando, que estaban experimentando los Gálatas, Pablo después de todo tenía esperanza en que los Gálatas iban a salir de esta. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba, es decir, el falso maestro que os perturba, llevará la sentencia. Esa sentencia quiere decir castigo. Acá, si hay alguien que va a ser castigado por lo que está haciendo, son los judaizantes. Porque los judaizantes os están perturbando con un falso evangelio. Y lo están arrastrando otra vez hacia la esclavitud, cuando ustedes habían estado en libertad en Cristo. ¿Vale? Pablo identifica la persuasión o el mensaje falso de los judaizantes como una levadura, como algo que altera la masa. Y Pablo ya le está diciendo que llevarán su sentencia, su castigo, su pena, su juicio, su condenación. Repito el versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor. A pesar de todo, confío, Gálatas, en que ustedes van a retomar la conducta correcta. Confío que no pensaréis. Entonces, estábamos en el versículo 10. Versículo 10. ¿Okay? Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. O sea, Pablo está diciendo, confío después de todo, que no se quedarán pegados con ese mensaje, con esa persuasión de los judaizantes. Mas el que os perturba, noten lo que Pablo dice respecto a los perturbadores, llevará la sentencia. Quien quiera que sea. Da lo mismo quien quiera que sea. Esos que están perturbando están arriesgando una sentencia, una pena, por lo que están haciendo con la iglesia del Señor. Versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión. A ver, quiero aclarar esto. Aclaremos esto. Dice el versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión. A ver, ¿Pablo predicaba la circuncisión o no predicaba la circuncisión? ¿Pablo predicaba que había que circuncidarse? ¿Sí o no? No, Pablo no predicaba que había que circuncidarse. Pero ¿por qué dice acá, si yo, hermanos, si aún predico la circuncisión? O sea, Pablo da como por hecho que él predica circuncidarse. ¿Por qué? Porque era la acusación que le hacían a él. Los judaizantes acusaban a Pablo de estar promoviendo la circuncisión. Noten que eran complicados estos judaizantes. Los que estudiaron romanos se acordarán que los fariseos, los judíos, acusaban a Pablo de estar menospreciando la ley y promover una gracia fácil, ¿verdad? Cosa que no era verdad. Pero cuando no les resultaba ese argumento, lo acusaban de lo contrario, que Pablo promovía circuncidarse. Miren qué son. Ahora, ¿de dónde sale esta acusación de que Pablo promueve circuncidarse? Que es falso, claro. Lo acabamos de leer. Pablo dice que la circuncisión no es nada. Pero ¿por qué le inventaron esa calumnia de que Pablo inducía a los creyentes a circuncidarse? O sea, le achacaron algo que Pablo se opone, que Pablo se oponía. ¿Por qué salió eso? Porque resulta que Pablo era estratégico también. Acuérdense que Pablo
como consideraba que no valía nada la circuncisión, daba lo mismo. Si circuncidas, bien. Si no te circuncidas, bien. Daba lo mismo. Recuerden el mensaje de Corintios. Los sacrificados a los ídolos, nada es. O sea, el que yo me como una comida, el que yo me sirva una comida sacrificada a los ídolos, nada es. Me da lo mismo. O sea, si por motivos de conciencia no te quieres comer esa comida porque sabes que fue sacrificada a los ídolos, pues no lo hagas, pues. Está bien. Pero si te da lo mismo, porque total para ti un ídolo nada es. Así que da lo mismo si esa comida fue sacrificada a los ídolos. O sea, no eres pecador porque te abstienes de comer algo sacrificado a los ídolos, pero tampoco eres pecador porque te comes la comida sacrificada a los ídolos, porque nada es, da lo mismo. ¿Me entiendes? De igual manera, la circuncisión da lo mismo, porque no tiene ningún efecto en términos de justificación por la fe. Pero Pablo dice, bueno, pero si tú escoges el camino de las obras y te circuncidas porque crees de todo corazón que hay que circuncidarse, pues hazlo. Pero si te vas a circuncidar y vas a andar por la ley, tienes que obedecer toda la ley. ¿Qué sucedió? Sucedió que Pablo, por motivos estratégicos, permitió que Timoteo se circuncidara. Recuerden cuando leímos Gálatas 2, ¿se acuerdan que Pablo se opuso a la presión que los judaizantes estaban ejerciendo para que Tito se circuncidara? ¿Se acuerdan? Y Pablo se resistió, y Tito no se circuncidó, y Pablo no cedió a la presión de los judaizantes. Pero, en el caso de Timoteo, Pablo consideró que sí era estratégico permitir que Timoteo se circuncidara, porque era una manera de poder entrar en el ambiente judío y poder insertar el evangelio en el ambiente judaico. O sea, fue un tema estratégico, no fue un tema espiritual. ¿Se dan cuenta? O sea, las circunstancias, ¿no es cierto?, aconsejaron que en un caso podían ceder a la circuncisión y en otro caso no. Pero fue un tema estratégico, fue un tema logístico. Me he hecho judío para ganar al judío, me he hecho griego para ganar al griego. No fue hecho con fines espirituales o con fines de justificación por la fe. O sea, el circuncidarse o no circuncidarse es un simple acto externo, es una operación, es una acción, es una práctica, es una tradición. No tiene efecto espiritual, a eso me refiero. ¿Qué sucedió? Como los judaizantes no les resultaba la estrategia, se agarraban de otra cosa que haya hecho Pablo. Y claro, cuando supieron que Timoteo se había circuncidado, comenzaron a acusar a Pablo de que Pablo promovía la circuncisión. Miren que son pillos. Por una parte, y lo vimos en Romanos, Pablo era acusado de menospreciar la ley. Porque Pablo decía que era por la fe. Pero porque diga que es por la fe, la justificación, no quiere decir que la ley está anulada. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Entonces los judíos acusaban a Pablo de menospreciar la ley, los padres, los profetas, ¿verdad?, las tradiciones. Pero por otro lado acusaban a Pablo de estar promoviendo la circuncisión. O sea, por una o por otra le buscaban a Pablo. Y eso fue lo que pasó. A Pablo lo acusaron de estar promoviendo la circuncisión, cuando el texto mismo, en 2 textos más atrás, nos está diciendo que la circuncisión nada es. Esto es tremendo. Pobre Pablo. Versículo 11. Y si yo, hermanos, Gálatas 5:11, y si yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, voy a parafrasear un poquitito para que se entienda esto. Así como ustedes dicen, según ustedes, que yo predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución entonces? O sea, si yo predico la circuncisión, ¿para qué me persiguen? Si se supone que estoy de su lado. No sé si me entienden el argumento. O sea, si yo estoy de su lado,
que predico la circuncisión igual que ustedes, entonces ¿por qué me persiguen? Versículo 11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, no se ha quitado el tropiezo de la cruz. Perdón, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Claro. Quiero explicar esta expresión. Pongan atención porque la clave para entender la justificación por la fe, en especial Romanos y Gálatas, está en comprender las expresiones de Pablo. ¿A qué se refiere cuando se expresa de cierta manera? ¿Por qué dice Pablo acá en el 11, en tal caso? ¿Cuál es ese caso? Bueno, que yo predico la circuncisión. En tal caso, se ha quitado el tropiezo. O sea, ya no corre la salvación en Cristo. La fe en Cristo ya no corre. Él dice acá, se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Por qué le llama tropiezo? Porque justamente los judaizantes tropezaban en Cristo. Jesús era la piedra de tropiezo en la cual tropezaban los judíos. ¿Qué quiere decir eso que tropezaban? Quiere decir que no podían tener una experiencia espiritual plena con la deidad porque no aceptaban a Jesús. Era la piedra de tropiezo, era la piedra del zapato, era el escollo. O sea, los judíos podrían haber alcanzado la plenitud de la salvación, pero ¿qué les impedía? Que no perdonen la expresión, no tragaban a Jesús, no lo aceptaban. Ese era el único escollo, era la única traba que tenían los judíos para poder tener una experiencia plena en la justicia de Dios. Pero no aceptaban a Jesús, no creían en Jesús, no querían reconocerlo. Y eso se describe en la Escritura como una piedra de tropiezo. ¿Vale? Entonces Pablo dice, bueno, si yo predico la circuncisión, entonces se ha quitado la piedra. Entonces ya nos zafamos de Cristo, ya no necesitamos a Cristo porque total hay que circuncidarse. Así alcanzamos la justicia. Entonces se ha quitado la piedra de tropiezo, ¿verdad? De la cruz. ¿Y por qué dice cruz? Porque Pablo está haciendo referencia al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso no querían aceptarlo los judíos. Por eso que era piedra de tropiezo. Entonces, si yo, Pablo, estoy promocionando la circuncisión, entonces le estoy dando la espalda a Cristo. La piedra de la cruz, la piedra de tropiezo, la sacamos ya, la sacamos del camino. Y vamos con la circuncisión. Tremendo. Versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Aquí Pablo le está hablando a los Gálatas. Bueno, en el fondo, ¿qué quiere decir con esta expresión del versículo 11? Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Quiénes son los que os perturban? Los judaizantes. ¿Y qué les desea Pablo? Que se mutilen. Mutilen quiere decir que se realice una mutilar tiene que ver con castrar, cortar, operar. ¿Vale? Ok. Pablo, ¿qué está diciendo entonces? Bueno, si les gusta tanto la circuncisión, entonces mutílense, güey. Opérense sus órganos sexuales, sáquenselos. Ya que les gusta tanto a ustedes y creen que operándose, circuncidándose, alcanzan la justicia, entonces mutílense, pues, de una vez por todas. Opérense. Había una ciudad, en algunas ciudades de Galacia, pongan atención a esto, en algunas ciudades de Galacia se adoraba a una diosa. Esa diosa se llamaba Cíbeles. ¿Vale? Cíbeles. Ay, Señor mío. Cíbeles. Y los sacerdotes que rendían culto a Cíbeles, una diosa falsa, tenían por costumbre castrarse. O sea, cortarse, perdona que lo diga así tan crudo, pero se cortaban, se operaban, se sacaban sus órganos sexuales. Los varones se operaban y se los sacaban.
y se quedaban en una condición que se llama eunucos. Los eunucos son los varones que se operan su órgano sexual, se lo sacan, ¿verdad? Esos son los eunucos, y era una práctica pagana que era exigida por la diosa Síbiles. Y eso se practicaba en algunas ciudades de Galacia. Recuerden que los gálatas eran paganos. Entonces Pablo toma esa idea y dice, oiga, versículo 12, ojalá se mutilen los que os perturban. Ya que les gusta tanto la circuncisión, opérense pues, hombre, sáquense todo. Si creen que con eso obtienen la justicia de Dios. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué quiere decir esto? Voy avanzando más rapidito. Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida y como nuestro Maestro, nuestro guía, ¿no es cierto? Jesús nos da libertad del pecado, nos perdona, nos libera. Esa carga, esa angustia que sentíamos, ahora Él la carga. Y nosotros nos sentimos más livianitos, libres de esa carga. Él nos da libertad del pecado, ¿verdad? Pero cuando Cristo nos libra del pecado, no nos libra para ir a sandunguear y hacer lo que queremos. No nos libra para ahora hacer todo lo que se nos ocurra. Total, Dios nos perdona. No. Dios nos libra y nos justifica y nos perdona para obedecerle ahora. Para caminar en sus caminos y no en mis caminos. Para vivir en Cristo. Vivir en Cristo es vivir conforme a lo que Jesús ordena y aconseja. Entonces, la libertad que Él nos da no es para hacer lo que nosotros queremos. Y la Biblia, en vez de decir lo que nosotros queremos, dice en la carne. Vivir en la carne quiere decir vivir haciendo lo que yo quiero y no lo que Jesús quiere. Y un verdadero hijo obedece al Padre. Porque respeta al Padre, ama al Padre y reconoce que el papito tiene más experiencia, ha vivido más y por lo tanto puede dar buenos consejos a los hijos. Por eso nosotros obedecemos a nuestros papitos. Porque confiamos en ellos. De igual manera, nosotros confiamos en Jesús. Porque Él es más sabio que nosotros. Así que ya no hago lo que a mí se me ocurre, sino que pido consejo a Jesús. O en su palabra. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad para ocasión para la carne, pues. Sino servíos por amor los unos a los otros. En otras palabras, Pablo está diciendo, de ahora en adelante que están ustedes en Cristo, vivan conforme a los principios de la ley. Amar a Dios, ser leal a Dios, y amar al prójimo, mayormente a los creyentes de la misma fe. Vivan de esa manera, conforme a los principios del amor de la ley. Versículo 14. Porque toda la ley, aquí está hablando de los 10 mandamientos de la ley moral, como norma de conducta para el que está en Cristo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, ¿cómo yo manifiesto los principios de la ley en mi vida? Viviendo los principios de esa ley. Así cumplo. La palabra cumplir quiere decir obedezco, pongo por obra. O sea, vivo la ley. No la tengo de adorno pegada en la pared ahí detrás de la puerta de la casa. No, sino que vivo conforme a esos principios. ¿Ok? Versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Esta expresión que dice mordéis o coméis unos a otros quiere decir que entre nosotros nos sacamos los ojos. Entre nosotros nos descueramos. Entre nosotros nos atacamos.
Entre nosotros nos perjudicamos, cuando no debería ser así. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Eso de que no os consumáis quiere decir que nos vamos destruyendo. Y no quiere decir destruirse necesariamente con matar uno a otro, sino que nos destruimos cuando calumniamos, cuando murmuramos, cuando chismeamos, cuando tenemos un trato áspero, cuando nos tratamos mal, cuando somos ofensivos. Esa es una manera de mermar, de destruirnos, de socavar las relaciones humanas, las relaciones entre creyentes. ¿Vale? Y todo eso es no vivir conforme a los principios de la ley. ¿Ok? El versículo 16 dice lo siguiente. Digo pues, y Pablo sigue aconsejando ahora, andad en el Espíritu. Cuando Pablo dice andad en el Espíritu, quiere decir seamos templo del Espíritu Santo. Que todo lo que hagamos, pensemos o deseemos sea conforme a la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo morará con nosotros y estará con nosotros. ¿Vale? Acuérdense San Juan capítulo 14. Y yo rogaré al Padre que os envíe otro Consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin. Él os guiará hacia toda verdad. Esos son los que viven en el Espíritu. Si tú no vives así o no vivimos así, vivimos conforme a la carne. Vivir conforme a la carne es vivir de manera independiente de Dios. Es decir, prescindir de Dios, dejar a Dios a un lado. Mira, ¿sabes qué, Señor? No te metas en esto, déjame a mí. Yo creo que este es el camino, yo creo que por aquí va la cosa y dejamos a Dios de lado. No, cada transacción de la vida, cada proyecto, cada plan, tenemos que ponerla a los pies de Cristo. Por eso que los creyentes tenemos la costumbre de que cuando antes de salir de la casa, antes de viajar, ¿no es cierto?, antes de iniciar un proyecto, oramos al Señor y le pedimos que nos guíe, que nos ayude, que nos proteja, ¿no es cierto? Es decir, ponemos toda nuestra existencia en las manos del Señor y que se haga tu voluntad. Eso es andar en el Espíritu. Es decir, reconocemos a Dios como más sabio que nosotros y reconocemos su autoridad. Reconocer la autoridad de Dios sobre nuestra vida es temer a Dios. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Temed a Dios y dadle gloria. Famosa. Bueno, temer a Dios quiere decir reconocerlo en todos mis caminos. Eso es ser temeroso de Dios. ¿No han escuchado ustedes cuando dicen, no, ese hermano es temeroso de Dios? Temeroso quiere decir que no confío en mí, sino que todo lo pongo a los pies de Dios, de Cristo, y que Él me guíe, y que Él me alumbre. ¿Vale? Así que el versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne, es decir, los deseos que yo quiero, y que generalmente los deseos propios no están conformes a los mandamientos de Dios. Porque si fuese por la propia carne, ya adulteraríamos toda la semana. O le robaríamos la propiedad a otro. O nos consumiría la envidia. O el rencor. O sea, si fuese por nosotros, viviríamos sin ley y haríamos lo que se nos da la gana. Pero ¿qué cosa a nosotros nos amolda la conducta? Los principios de Dios que moldean la conducta. Que son los principios de la ley. ¿Vale? Digo pues, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. En estas expresiones tenemos claramente descrito lo que podría llamarse la ofensa constante al Espíritu Santo.
mientras más yo satisfago los deseos de la carne, estoy ofendiendo al espíritu. Porque lo estoy menospreciando, lo estoy rechazando, lo estoy ignorando. El tema está en que si yo insisto en satisfacer los deseos de las carnes desde el punto de vista fisiológico, incluso psicofisiológico, la carne, el cuerpo se acostumbra y cuesta cada vez más decirle que no. De ahí vienen los vicios o los malos hábitos. Los hábitos y los vicios son prácticas que me producen satisfacción a tal punto que ya han ganado terreno en mi vida, que han anulado mi voluntad. Y yo ya no tengo fuerza para decirle que no. Si no, pregúntale a los drogadictos, a los alcohólicos. No pueden decir que no, ya no tienen voluntad. Dicen que no y después caen de nuevo, y caen de nuevo, y caen de nuevo. Y es porque se han acostumbrado tanto a practicar el vicio que ya su voluntad está anulada. ¿Vale? Porque, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Se dan cuenta? Si no tuviésemos la influencia refrenadora del Espíritu Santo en la vida, incluso yo diría en el mundo entero. ¿Saben ustedes por qué el planeta en estos momentos no está envuelto en una tercera guerra mundial? Es porque el Espíritu Santo todavía está influyendo en las naciones y está reteniendo lo que se conoce en el mundo profético como los vientos. El Espíritu Santo todavía refrena las pasiones humanas, por eso no vemos un desenfreno total. Pero en la medida que el Espíritu Santo se va retirando del planeta Tierra, en vista de la parusía y la segunda venida, los seres humanos darán rienda suelta a sus pasiones. Bueno, ahí estoy entrando en terreno profético, pero en el terreno personal pasa lo mismo. Mientras más satisfago los deseos de la carne, más me alejo de la influencia del Espíritu. Eso es ofender, rechazar, ignorar al Espíritu Santo y termina en el pecado imperdonable. Si no es por el Espíritu Santo que constantemente nos está redarguyendo, haríamos lo que quisiésemos. ¿A cuántos de nosotros se nos pasan pensamientos que no corresponden? Pero nos refrenamos porque tenemos ese principio moral dentro, que sabemos que no es incorrecto. Sabemos que eso ofende a Dios y eso nos retiene. Pero el objetivo del Señor es que aún esos deseos tenemos que eliminarlos. Que nunca más se atraviesen por nuestra mente. ¿Vale? Así que interesante lo que acá dice en el versículo 17. La última coma. Para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Claro, obvio. Si estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, si permitimos voluntariamente que el Espíritu Santo more en nuestro corazón, permitimos que el Espíritu Santo nos anime a obedecer a Jesús, no estamos bajo la ley, porque caminamos en obediencia. El Espíritu Santo nos ayuda a caminar en obediencia, nos va alumbrando el camino, nos va dando entendimiento de lo que es correcto e incorrecto, nos fortalece la voluntad para no ceder a lo malo. Por lo tanto, si vivimos en obediencia, no estamos bajo la ley. La ley no nos condena como transgresor, sino que estamos bajo la gracia de Cristo. ¿Vale? Versículo 19. Y manifiestas, la palabra manifiestas, versículo 19, el versículo 19 dice, y manifiestas. La palabra manifiesta quiere decir evidente. Evidente. O sea, es patente, es obvio. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, se nota. Se nota cuando alguien está dominado por la carne y no por el Espíritu. Se nota, aunque diga que es creyente. Y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio. Bueno, no voy a describir cada uno, que si pues, no voy a terminar mañana. Pero ya sabemos, ustedes saben lo que es el adulterio. ¿Verdad? El adulterio. Y por supuesto esta práctica, digamos, está en contra directa a la ley de Dios. Fornicación. Tampoco voy a explicar eso ahora. ¿Ok? Ustedes saben ya, pueden buscarlo en un diccionario o preguntarle a su papá, a su mamá, ¿verdad? Y lo van a explicar. Inmundicia. La palabra inmundicia es lo mismo que impureza. Lascivia. Lascivia tiene que ver con pasiones desordenadas, libertinaje. Idolatría. Hechicería. Enemistades. Enemistades tiene relación con odios, odios, rencores, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Todo eso no viene del Espíritu de Dios. Homicidios, borracheras, orgías. Esto de orgías tiene que ver con excesos, ¿ya? Tiene que ver con exceso no solamente en términos de vida sexual, sino también tiene que ver con, por ejemplo, comilona, ¿verdad? Festines, exagerado, ¿no? Excesos, más que nada excesos de todo tipo, orgías. Y cosas semejantes a esta. Es decir, todas estas son todo esto son una muestra de las cosas que evidencian que estamos bajo la carne. Ahora hay un sinnúmero de cosas que son semejantes a las que acabo de nombrar, pues. Y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, cuando dice acá practican, está haciendo referencia a actos, conductas. Pero quiero decirles algo. Esto de práctica o conducta, cuidadito, no vaya a pensar de que, bueno, mientras yo no engañe a mi señora y no me meta en la cama con otra que no es mi esposa, todo bien. Pero lo estoy pensando. ¿Vale? Cuando dice acá los que practican tales cosas, cuando uno concreta el pecado porque lo ha pensado primero, eso hay que eliminarlo también de la vida. ¿Vale? Eso hay que eliminarlo también, los malos pensamientos, el estar planeando lo malo. ¿Ok? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso está claro. Los que están practicando estas cosas y las están pensando, no heredarán el reino de Dios. Tajante, clarito como el agua. Más, a contrario, más el fruto. Noten que primero dice manifiestas, pero ahora dice el fruto del Espíritu es. Cuando alguien está bajo la dirección del Espíritu Santo es evidente, se nota. ¿Por qué? Un fruto, un resultado en la vida de esa experiencia es el amor. Es un principio rector de los pensamientos, los actos, la conducta, mi quehacer diario. Todo es guiado por el amor. Cuando doy un consejo a mi hijo es por amor. Cuando ayudo a mi esposa a hacer esto otro, es por amor. Cuando voy al trabajo es por amor. Cuando me sacrifico con esto es por amor. Cuando hago un esfuerzo es por amor. Es un principio el amor lo que me mueve a hacer cosas. ¿Vale? No es el egoísmo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Esta paciencia tiene que ver también con dominio propio. Ojo, dominio propio, paciencia, es no dar rienda suelta al sentimiento de injusticia, por ejemplo, que quiere hacer justicia por sus propias manos y contesta y ya vaya a ver ya con quién te metiste y tú no sabes quién soy yo y empieza con esas cosas. Eso es no tener dominio propio. Claro, la Biblia dice dominio propio. Hoy más moderno diríamos inteligencia emocional, ¿verdad? Pero anda por ahí. Es no controlar las emociones, las pasiones. Benignidad, ¿ok? Bondad, fe. Esto de benignidad, bondad tiene que ver con cortesía, amabilidad, ¿verdad? Ser cortés, ser atento,
tener una actitud siempre con disposición, ¿verdad? Mansedumbre, versículo 23, templanza. Bueno, la templanza tiene que ver más directamente con el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, quienes están en esta experiencia manifestando esta evidencia del Espíritu no están bajo la ley. Cuando dice no hay ley, quiere decir que no hay ley que los condene. No están bajo la ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Se da cuenta? Que no basta con limitarse a no practicar. No hay que eliminar el deseo también, que es el origen del pecado. Si vivimos, 25, si vivimos por el Espíritu, o sea, vivimos en Cristo, siendo morada del Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Vale? Si vivimos es la vida diaria, la conducta. ¿Ah? También andemos. El andemos es como una reiteración del vivimos. ¿Ah? Quiere decir prosigamos. ¿Ah? Si hemos aprendido a caminar en el Espíritu, prosigamos en ese camino. ¿Vale? No como los Gálatas que se estaban dando un paso atrás. Último versículo entonces. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, ¿vale? Porque todo eso es fruto de la carne y eso perjudica las relaciones con el prójimo, ¿ok? Si se corta, damos por finalizada la transmisión, ¿vale? Porque está a punto de cortarse, ¿ok? Entonces, último versículo, no nos hagamos vanagloriosos, es decir, no nos jactemos si nosotros estamos en Cristo, al contrario. Vuelvo a repetir el consejo, si alguno cree estar firme, es decir, que anda en Cristo, no se confíe desmedidamente, como le pasó a Pedro cuando empezó a caminar en el mar. ¡Uy! Se creyó que estaba caminando sobre el agua y empezó a agarrar confianza propia. ¿Qué pasó? Se empezó a hundir. Cuidadito. Si por la gracia de Cristo estamos viendo hermosos resultados de nuestra relación con Jesús en nuestra vida, no nos jactemos. Cuidado, tranquilo. No nos vanagloriemos. Al contrario, agradezcamos al Señor por eso y ayudemos a otros también a seguir ese camino. Irritándonos. Irritándonos unos a otros. Envidiándonos unos a otros. Y esto incluye los dones espirituales. No tenemos que envidiar el éxito o el progreso de otros. No tenemos que envidiar las bendiciones de otros, ni los talentos, ni los dones de otros, ¿vale? Dios reparte a todos como el Espíritu quiere y considera que es más sabio y es más apropiado, ¿vale? Todo eso son rasgos que distorsionan la imagen de Dios en nuestra vida, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Yo creo que ya hemos terminado y yo ya estoy bastante agitado ya. Vamos a dejarlo hasta acá. Gracias a Dios hemos terminado el capítulo 5 de Gálatas. Nos quedaría solamente Benjamín. Nos quedaría solamente el capítulo 6 de Gálatas. ¿Estamos, Benjamín, o no? ¿Estamos con ganas o sin ganas? Ya. Ok, ¿y la Regina está con ganas o sin ganas? Ah, ya. Bueno. El domingo retomamos. Acuérdense, 20 horas el domingo. Y Dios mediante vamos a dar por terminado Gálatas, ¿ya? Y yo a la próxima semana le hago llegar vía WhatsApp su diplomita digital. Como premio al esfuerzo que ustedes han hecho y la perseverancia de haber estado en este cursito. Les pido disculpas y perdón por los accidentes, pero lamentablemente me tocó a mí y he estado súper complicado. Y bueno, no hubiese querido que fuese así, pero ya resultó ya. Así que bueno, lo bueno es que ya habíamos avanzado harto con Gálatas y quedaban estos 2 capítulos nomás. Así que por ahí me sirve de consuelo. Ya. Dios mediante, el domingo nos vemos entonces, 20 horas, vamos con el capítulo 6 y terminamos Gálatas y de ahí en adelante ya nos restaría octubre con
conferencia sobre la Reforma Protestante y Martín Lutero. ¿Ok? Vamos a orar entonces, si se corta, damos por finalizada la transmisión. Vamos a orar.